nosotros. Padre, tú conoces el corazón de cada uno y sabes cómo llegamos a este lugar. Tú conoces el dolor, la tristeza, como la alegría de cada uno. Señor, tú sabes lo que pesa en cada corazón. Tú sabes aún los pensamientos que hay en cada uno. Señor, queremos que tu mano de bondad, tu mano de misericordia, tu mano de amor, sea, Señor, alentando al que lo necesita. Seas tú confrontando al que lo necesita. Sea tu palabra, Señor, hablándonos a cada uno. Permítenos escuchar tu voz, es tu palabra la que queremos leer, en la que queremos reflexionar. Te rogamos que quites toda distracción, Señor, de nuestra mente y nos permitas concentrarnos en tu palabra en los próximos minutos. Honramos tu nombre y te pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Gloria a ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ustedes ven esos cordeles aquí atrás. Esto es para llenarlo de fotos, por favor. Estamos en nuestro mes de aniversario. Estamos cumpliendo en este mes de mayo, ¿cuántos años? 33. ¿A cuántos vamos a crucificar en este año? Vean, aquí es para colocar las fotos. Por favor, traiga una foto de su familia. Si usted es soltero, traiga su foto, tranquilo, ponga abajo, soltero y disponible, ¿cierto? Uno no sabe, pero queremos llenar esto de fotos de la gran familia de la confraternidad. Cuando se nos llene esto, abriremos más espacios, pero queremos el día 22 de mayo, cuando estemos todos juntos celebrando, orar por todas estas familias, porque somos una familia de familias y queremos ser familias completas en Cristo. Cerca pasa y la coloca. Si le faltan ganchitos nos avisan, pero queremos de esta manera tener de manera visual las familias de la iglesia de la confraternidad. Gracias a Dios por eso. Estamos en una serie basada en el libro de Santiago. Santiago es una carta que está dirigida a personas que están sumidas en un contexto de crisis, de prueba, de conflicto, de sufrimiento, de dolor. Y ante la crisis y el sufrimiento, Santiago le dice a la gente, y ustedes que están siguiendo la serie, les dice ante las situaciones difíciles de la vida. Para ellos era la persecución, la dispersión en el mundo de aquel entonces. Para nosotros puede ser la crisis económica, la salud, problemas familiares, problemas relacionales, problemas con la familia extendida, problemas en la iglesia. Ante las crisis de la vida, Santiago nos dice algo, inspirado por Dios, nos dice: pídanle a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es poder ver la realidad como Dios la ve. Y al poder ver la realidad con otros ojos, poder actuar conforme al corazón de Dios. Y esa sabiduría viene de Dios. Dios la da. Dice, pídala a Dios. Dios se la da a quien se la pida. Y hablando de estas pruebas, le dice Santiago también, cuidado, porque la prueba no viene sola, viene con una serie de conflictos adicionales que se levantan a raíz de la prueba. Se levantan tentaciones, y de esto nos habló Carlos Cuervo hace 8 días, pero se levantan una serie de dificultades. Quiero que piensen esto, por favor. Cuando usted ha vivido una prueba, una crisis, dígame si no se levantan otros problemas adicionales. Tiene usted un problema con el hijo, y eso le representa luego un problema con la esposa y con la familia extendida, o al revés. Trae otros problemas. Usted enfrenta un problema financiero y el problema financiero luego puede desencadenar en un problema matrimonial, ¿o no? ¿Cierto? Es decir, un problema, una crisis, como decimos coloquialmente, trae cola. Y Santiago se preocupa por todos estos problemas, porque era lo que le estaba pasando a esta gente. La crisis que estaban viviendo llevó a enfrentamientos entre los hermanos en la fe. Llevó a que algunos hicieran acepción de personas y comenzaran a hablar mal unos de otros. Por eso él tiene que hablar de la lengua más adelante. Y una serie de conflictos, de amarguras, de celos, de iras que se levantan a raíz de esa crisis. Y algunos, dándosela de sabios, comienzan a dar propuestas, soluciones. Y él tiene que decir, cuidado con esto.
Y lo que quiero que pensemos en esta tarde es, ante las crisis, las situaciones difíciles de la vida, sí, tenemos que pedir sabiduría al Señor, pero Santiago avanza en su argumento y dice algo más aquí que debemos tener en cuenta en los momentos difíciles de la vida. Hay que pedirle sabiduría al Señor. Hemos sido renacidos, dice el texto, versículo 18, por la palabra de verdad. Y luego dice, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dice en el versículo 19, mis queridos hermanos, solo son 2 versículos en los que me quiero detener. 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Y esta expresión, tengan presente esto, es casi que un imperativo. Está diciendo, ojo, ante las crisis de la vida, pidamos sabiduría al Señor, pero tengan presente esto, por favor. Ojo, esto es algo que ustedes no pueden, todos deben estar listos ¿para qué? Para escuchar, para oír. Muchas personas usan este texto para hablar acerca de la necesidad de escuchar bien. Yo escuchaba mucho decir, oiga, aprende a escuchar. La Biblia dice, listos para escuchar, pronto para escuchar. Quiero decirle, aquí está hablando de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Les está diciendo, ustedes han sido renacidos por la palabra de verdad. Y luego después, en el contexto inmediato, uno puede ver antes y después, habla de la palabra de Dios. Vale decir, el mensaje es este, por favor. En las crisis, en los momentos difíciles de la vida, usted y yo nos volvemos muy vulnerables. Y surgen propuestas en ese momento de vulnerabilidad que nos pueden desviar de las cosas del Señor. Y lo que está diciendo Santiago es, ojo, ustedes deben estar listos, prontos a escuchar la voz de Dios. Muchas voces se levantan en un momento de crisis. Una persona que está viviendo un momento de crisis matrimonial está sufriendo. Recuerdo un hombre que estaba en una crisis espantosa. El hombre llega al trabajo y le cuenta a un amigo, el amigo no era creyente, y le dice, ay hermano, usted no tiene por qué estar sufriendo por una mujer cuando lo que hay en este mundo es mujeres. Las estadísticas dicen que hay de a 7 mujeres por cada hombre. Busque de entre las otras 6. Imagínense, ¿a quién fue a pedir el consejo el hombre? Fue a pedirle consejo al diablo. Si uno le pide consejo a uno creyente, obviamente esa no es voz de Dios. Ahora surgen muchas voces en este tiempo, voces metafísicas, que nos hablan acerca de que usted atrae todo lo que piensa. Surgen voces de superación personal, que usted tiene que pensar y pensar que sí, yo salgo de este problema. Surgen voces como la reprogramación neurolingüística, tratando de ser una propuesta para ayudarlo a ser feliz. Muchas voces surgen en este tiempo y que se van metiendo en la iglesia, etiquetadas de evangélicas. Lo que quiero que pensemos aquí, lo que está diciendo Santiago es, ante las crisis de la vida, la voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Ahora piensen en la seriedad de esto. Qué difícil es escuchar. Esto es una habilidad que toca desarrollar. ¿A usted no le ha pasado de pronto a los casados? ¿No le ha pasado, bueno, que la esposa le dice, mi amor, ¿me escuchas? Sobre todo cuando usted está con el control en la mano, ¿cierto? Y la esposa le dice, mi amor, ¿me pones atención? ¿Sí? Ahora también pasa con los hombres, ¿cierto? A los hombres no les ha pasado que tienen que decirle, mi amor, ¿me puedes poner cuidado? Nos cuesta escuchar. Nuestro egoísmo nos lleva muchas veces a pensar que necesito ser escuchado, pero no escucho. Los jóvenes se quejan que los papás muchas veces no escuchan. Y los papás se quejan que los muchachos no escuchan, ¿sí o no? Muchacho mugroso, si me oyera, oiga, escuche, ¿sí? Y uno tiene que repetirle por eso varias veces. ¿Oyó? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Le ha pasado o no? ¿O solo me pasa a mí? Nos cuesta escuchar. Escuchar es una habilidad que toca desarrollar. Ahora, si escuchar no es tan fácil para el ser humano, si escucharnos entre nosotros no es tan fácil, ¿se ha puesto a pensar cuán difícil entonces es escuchar a Dios? Si no nos escuchamos entre nosotros, que nos vemos, ¿cómo podemos escuchar a Dios a quien no vemos? Ahora usted me dirá, no, es que yo escucho la voz de Dios a través de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero llegamos a otro problema. Dicen las estadísticas
que el colombiano promedio lee 1.9 libros por año. Hay otros que son más generosos y ponen una cifra más alta. En esta feria del libro, la gente estaba aterrada porque no se venden los libros que se deberían vender. No hay libros que causen sensación, más bien los que causan el que causó sensación fue un youtuber chileno. ¿Sí escucharon la noticia? Y la gente estaba aterrada en la feria del libro diciendo, pero un youtuber alborota esto y no, el premio Nobel, ¿qué pasa? No leemos. Yo quiero que piensen esto seriamente. Ante las situaciones difíciles de la vida, toca escuchar la voz de Dios. Ante una crisis financiera, toca escuchar la voz de Dios. Ante una crisis relacional, conflicto entre los demás, toca escuchar la voz de Dios. Entre los conflictos en la iglesia, toca escuchar la voz de Dios. Si usted tiene un problema con alguna persona aquí, ¿sabe lo que le van a decir otros? Búsquese otra iglesia y ya no vea a ese tipo. Y usted va y busca otra iglesia. Y sigue brincando de iglesia en iglesia hasta encontrar iglesia perfecta. Y el consejo es, si encuentra iglesia perfecta, no entre porque la daña. ¿Cierto? ¿Sabe cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es, ¿usted tiene un problema con alguien? Quédese allí, enfrente el problema, encare el problema, ore por esa persona. ¿Hay alguien que le cae mal? Ahora, piense en esa persona que le cae mal. No mire para ningún lado porque eso es peligroso. ¿Sí? Solamente piense, por esa persona Cristo murió. Otras voces le van a decir, aparte de esa gente porque es mala energía, mala vibra esa gente, apártese de ellos. ¿Sabe lo que le dice la Biblia? No, acérquese a él, ore por él, siéntese con esa persona y hable cara a cara con él. Y no espere que en la primera reunión se arreglen las cosas. Hay que perseverar, hay que continuar. La voz de Dios nos va a decir, restaura al hermano, ayúdalo, confróntalo y abre tu corazón y permite también que él llegue a tu corazón y te diga lo que tiene que decir. Esa es la voz de Dios. Ante las crisis de la vida, por favor, pensemos en esto. Hay que escuchar la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios viene de aquí, de su palabra. No es una voz audible que nos va a hablar a través de algún micrófono, celular o lo que sea. Viene de la palabra. ¿Dónde podemos escuchar la voz de Dios? Esta es una oportunidad para escuchar la voz de Dios cuando abrimos la palabra de Dios. Cuando usted está en un curso allá arriba de formación, es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. Cuando usted va a un grupo de crecimiento y abren la Escritura y compartir con otros, es la oportunidad de escuchar la voz de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántos espacios de estos tenemos entre semana para que Dios pueda hablarnos? Yo me imagino a Dios allá en el cielo tratando de hablar y esta gente sorda no escucha. Tenemos que tener esos espacios. ¿Y sabe cuál es el espacio más precioso para escuchar la voz de Dios? Esos espacios a solas con el Señor, de devoción con Él. Por eso aquí le hago una pregunta. Hagámonos una pregunta. En estos últimos 7 días, ¿cuántos de ellos, cuántos días tuvo usted un tiempo de devoción a solas con el Señor y su palabra? Solo piense. Si tuvo 3, 4, bueno, tuvo 4 espacios. Pero si usted tuvo solo 1 o ninguno y viene de domingo en domingo por una dosis de palabra de Dios, usted está escuchando muy espaciadamente la voz de Dios. ¿Sí me explico? Este texto está hablando acerca de esto. En los momentos más difíciles de la vida, tengamos cuidado porque muchas voces aparecen tratando de ayudarnos y la gente está olvidando y nosotros nos podemos olvidar. Eso nos pasa a todos. Descuidar, escuchar la voz de Dios. La voz de Dios en medio de tantas voces que muchas veces no nos dejan escuchar lo que Dios quiere decirnos. Quiero darle una pauta más. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Esa es fundamental. A mí me ha ayudado mucho en la vida. Búsquese un compañero de oración. Ahí en el grupo de crecimiento. Y aún no teniéndolo, búsquese un compañero de oración. ¿Y cómo hago eso? Busque a alguien de su mismo género, por favor, ¿sí? Hombre con hombre, mujer con mujer, y no en sentido contrario. Para poder compartir. Dígale, tomémonos un café. Y en ese café abrir el corazón y decirle, quiero que ore por mí, por esto y por esto. Y el otro también.
quiero que ore por esto, por esto, por esto. Así surgen grandes amistades para toda la vida. Pero eso implica humildad, implica esfuerzo para sacar el tiempo, para poder escuchar la voz de Dios a través de otras personas que el Señor pone en nuestro camino. Pero no solamente hay que escuchar la voz de... y hay un texto más que quiero mencionarles. Usted anote la cita si quiere, pero escuche con atención el que voy a leer en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Escúchelo, por favor, quiero que lo escuche. No lo busque, escúchelo nada más. Dice así: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar. Lo repito, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. ¿Qué está diciendo aquí? Que en la adoración a Dios sí es importante lo que yo hago para Él, lo que yo doy para Él, pero es más importante el que yo escuche la voz de Dios. Y en momentos como estos, quiero decirle algo más aquí. De este lado, este servidor y a quienes nos toque exponer la palabra, oramos y nos esforzamos fiel al texto, relevante a nuestra época y de la manera más clara que podemos. Pero también de parte de aquí, de este lado, es la responsabilidad orar y preparar el corazón para que la semilla de la palabra caiga en buena tierra. Esa es la responsabilidad del oyente, para que la palabra de Dios llegue a nosotros y podamos escuchar la voz de Dios. Pero además de escuchar la voz de Dios, Santiago dice algo más. En los momentos de crisis, de tentación, de prueba, escuchemos la voz de Dios, que es la que nos orienta. Dice que tenemos que ser lentos, ¿para qué? Para hablar. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de crisis, muchas veces hablamos barbaridades. Le pongo un ejemplo. En una crisis matrimonial, una de las partes le dice: tú vea lo que hiciste, y le comienza a regañar al otro. La otra parte contesta, voy a suponer que es el hombre, y el hombre le dice: eres una fiera igual que tu madre. Por algo la Biblia dice que la blanda respuesta apacigua la ira, ¿cierto? Aquí, ¿qué hizo? Echarle más leña al fuego, porque la otra va a contestar: con mi madre no te metas, ¿cierto? Y se agarraron peor. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que en los momentos de crisis muchas veces somos ligeros para hablar y decimos cosas terribles, tan terribles como la que el mismo autor corrige. La gente estaba diciendo que las tentaciones venían de Dios y él dice: no, Señor, ninguna tentación viene de Dios vienen las buenas dádivas, la tentación viene de su naturaleza pecadora, y aclara eso Santiago. Entonces quiero que pensemos, en los momentos de crisis pedimos sabiduría al Señor, tenemos que buscar escuchar su voz a través de su palabra, pero tenemos que cuidar también nuestra lengua, porque podemos ser ligeros, apresurados al emitir juicios de valor y ofender. En los momentos acalorados es cuando uno dice cosas de las que luego se arrepiente. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí le ha pasado o no? No me diga que solo me ha pasado a mí. Nos pasa a todos. Por eso es de sabios callar. En los momentos de crisis, y vea lo que dice Proverbios, hablando de este tema, dice así. Proverbios es un libro muy práctico, al igual que Santiago. Santiago tiene muchas alusiones tanto a las palabras de Jesús en los evangelios como aún a Proverbios. Vea lo que dice Proverbios 10:19. Escúchelo, por favor. Si quiere usted anotar la cita, bien puede en su bosquejo, pero quiero que lo escuche. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En los momentos de crisis lo que tenemos que hacer es aprender a refrenar los labios. Proverbios 17, 27 y 28 dice: el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. En los momentos de crisis nos dejamos llevar por los impulsos. ¿Y sabe una cosa? La crisis ya es un problema, y dejarnos llevar por nuestros impulsos es otro problema que añade más conflicto. Por eso dice el texto, y escuche, dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Ojo con eso, hasta un necio. Por eso Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, donde va a tratar con más
amplitud este tema, dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos en los momentos de crisis. Recuerdo un hombre que estaba en un momento de crisis económica terrible, en la empresa donde trabajaban, abusaban de él, no le pagaban las horas extras, no le pagaban lo que habían convenido con él, y él sufriendo por esta situación. En una oportunidad tuvo la posibilidad de coger dinero que no era suyo. ¿Y saben lo que hizo? Lo cogió. El amigo con el que él habló le dijo: eso es robar. ¿Usted es un ladrón? Y el tipo le dijo: no, momentico. Esa empresa a mí me ha robado tanto que esto no es ni la 10ª parte de lo que me han quitado. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Está tratando de justificar un pecado, una falta. Cuando uno está en un momento de crisis, de sufrimiento, ¿sí?, no escucha la voz de Dios por un lado, y por otro lado comienza a decir cosas tratando de justificar algo que está haciendo. Entonces tengamos cuidado con esto, por favor. Cuidado en el hablar, cuidado en las declaraciones que hacemos y afirmamos como si fueran verdad y justificamos las cosas. Decimos: sí, esto es. Alguien que es iracundo, por ejemplo, que no maneja su genio, y el día que se le sale el mal genio dice: ¿y Jesús no hizo lo mismo? Cogió el fuete y volcó las mesas y echó a esos sinvergüenzas, tratando de justificar lo que había hecho. ¿Me explico? Lo que aquí está diciendo Santiago es: por favor, seamos lentos para hablar, no seamos ligeros con la lengua, y lo voy a explicar mucho más en el capítulo 3. Pero tener cuidado con esto, porque en los momentos de crisis decimos cosas de las cuales nos arrepentimos. Hay algo más que añade el texto. Dice: lentos ¿para qué? Para enojarse. Los momentos de crisis producen indignación. A veces la crisis llega por responsabilidad nuestra, un error que cometimos, y llega la crisis y solemos en esos momentos culparnos y decir: qué torpe, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo me equivoqué? Y nos lamentamos y nos castigamos. Pero hay otras crisis que vienen cuando uno no ha hecho nada. Esas son las crisis en las cuales uno se siente víctima, ¿cierto? Y uno dice: ¿pero por qué me pasa esto a mí? Y produce a veces dolor, indignación, ira. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Cierto? Uno dice: ¿pero por qué? ¿Yo qué hice para merecer esto? Y es más, cuando alguien viene y lo señala y lo acusa injustamente: usted hizo tal cosa, y usted dice: yo no hice eso, ¿sí? Pasa mucho en los matrimonios, por ejemplo. ¿Qué tal cuando una de las partes acusa al otro? ¿Tú hiciste eso? ¿El otro cómo reacciona? ¿Usted qué dice? No, mi amor, yo no hice eso. ¿Reacciona así? Ojalá reaccionáramos siempre así, ¿cierto? Por lo general, nuestra naturaleza nos impulsa a defendernos. Lo que está diciendo aquí es que uno debe ser lento para enojarse y no tomar justicia por su propia mano. En aquella época, ellos, ante la persecución y el sufrimiento, había gente que estaba, algunos autores comentan y dicen: es muy probable que los celotes, los llamados revolucionarios, estuvieran como alborotando a la gente diciéndoles: hay que defendernos, hay que hacer algo en contra de esto. Ojo, que la Biblia no está en contra de que nos defendamos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no nos defendamos con ira. Cuando usted se defiende con ira, uno no obra, vea lo que dice aquí, la justicia de Dios. La ira humana, dice el versículo 20, no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, en los momentos de rabia, de indignación, y vea cómo se asocia con lo segundo: mordámonos la lengua. Y le digo en todo tipo de crisis, por favor. En crisis matrimonial, crisis laboral. ¿Cuánta gente ha sido despedida porque en un momento de ira ha dicho cosas contra el jefe que no debe decir, y el jefe indignado lo echó por atrevido e insolente? ¿Ven por qué la Biblia dice que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere? En los momentos de indignación, de dolor, en vez de llenarnos de ira y actuar tratando de obrar con justicia, lo que la Biblia dice es: calmémonos, escuchemos la voz de Dios, cuidemos nuestro hablar y seamos lentos para enojarnos.
Controlemos esto. Hay situaciones muy difíciles en la vida. Cuando somos objetos de señalamiento, que nos acusan, usted se siente mal porque no es justo. Cuando seamos objeto de injusticia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Sí, nos insta a que podamos defender, pero en pleno control y dominio propio, pero también la Biblia dice, devuelve bien por mal. Yo recuerdo una oportunidad, busqué a mi maestro, a mi mentor, hace muchos años atrás, y le conté una situación difícil que estaba viviendo. Una persona que estaba creando conflictos y era yo uno de los más afectados. Y esta persona me dijo, quémalo. Yo dije, ¿de verdad puedo hacer eso? Y me sacó el texto de la palabra que dice, devuelve bien por mal, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, quémalo bíblicamente. ¿Y cómo es eso? Devuelve bien por mal. ¿Sí? ¿Me expliqué? No quiero que le echen fuego a así. Mañana salen los periódicos, maridos queman esposas, no, por favor. Devuelva bien por mal, es lo que la palabra nos enseña. Lo que Santiago está diciendo aquí, busquemos, pidamos sabiduría, y mientras pedimos sabiduría, seamos prontos para escuchar la voz de Dios, lentos para hablar, para emitir juicios de valor, y controlemos la ira, porque la ira humana no obra la justicia de Dios. Hay situaciones en la vida muy dolorosas que uno no entiende. Cuando uno ve las noticias y ve lo de Ecuador, uno se pregunta por qué. Allí hay gente buena sufriendo. Y surge la pregunta que muchas veces se ha levantado, ¿por qué los buenos sufren? ¿Sabe? Le tengo la respuesta. No sé. Lo único que sé, y escúcheme con atención, lo único que sé, que la fe cristiana es la única que da esperanza en medio de esas situaciones, cosa que ninguna filosofía o religión puede dar ante esa realidad. La fe cristiana nos permite decir que el Señor nos da esperanza y que Él, en medio de las situaciones dolorosas y espantosas de la vida que no entendemos, Él es soberano y tiene el control. Y Él no nos abandona. Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Nuestra parte es confiar en que Él tiene el control de las cosas. Él sabrá qué hace. Lo peor que nos puede pasar es morir, y para un creyente el morir es ganancia, porque Él tiene cosas grandes preparadas para nosotros. La vida eterna empieza a vivirse acá en la tierra, cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Jesús nunca prometió eximirnos de dolor y sufrimiento, pero sí nos prometió su presencia, que nos daría descanso en medio de esos momentos de dolor y de sufrimiento. Y nuestra labor, nuestra función, nuestro rol como hermanos en la fe es orar por esos hermanos que están sufriendo. Tenemos muchos contactos, muchos amigos con iglesias hermanas en el Ecuador, que la iglesia está destruida, familias que están viviendo el luto. ¿Qué hacemos? Oramos por ellos. Cuando hablamos de esto de la ofrenda, se va a hacer durante todo el mes. Usted puede pensarlo, orar y traer. A fin de mes estaremos haciendo un envío. Lo importante de verdad es que oremos por un milagro, porque plata sin oración no sirve. Es que oremos para que ellos puedan vivir el milagro, que la sabiduría de Dios llegue a sus corazones y les permita ver esta situación desgraciada de una manera distinta, como Dios quiere que la vean. ¿Por qué pasó eso? Muchas situaciones que vivimos es por causa de pecado. Muchas situaciones que vivimos es por causa también de la mano destructora del hombre sobre nuestro hábitat, que es la tierra. Y muchas veces sufrimos también las consecuencias del pecado de otros. Pero podemos volver y repetir, la fe cristiana es la única que tiene esperanza en medio de las situaciones duras y difíciles de la vida. Por eso lo que aquí Santiago nos exhorta es, en medio de las crisis, busquemos escuchar la voz de Dios. En medio de las crisis, controle su hablar. Y en medio de las crisis, aprendamos a tener dominio propio, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, cuando tengamos una crisis, que esto sea oportunidad para ver el obrar de Dios. Este es el mensaje del Evangelio, y termino con eso. El mensaje del Evangelio es así de revolucionario, que nos permite ver situaciones tan duras de una manera distinta, y como dicen los primeros versículos, poder tener gozo en medio del dolor, porque sé que mi papá está a cargo.
¿Es Dios su Padre? Si Dios no es su Padre, si usted está por primera vez con nosotros y el Señor no es su Padre, usted no puede entender esto. La Biblia dice que esto se va a entender con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega a la vida cuando nosotros lo invitamos con fe y arrepentimiento. Le pongo unas preguntas para reflexionar en su bosquejo, para que podamos pensar en estas cosas, en las crisis, pruebas o tentaciones de la vida. ¿Cómo y cuándo oímos la palabra de Dios, la voz de Dios? ¿Cómo es nuestra manera de hablar en los tiempos de crisis? Y por último, cuando estamos indignados ante las injusticias de la vida, ¿reaccionamos de manera iracunda? Ojalá que no, y reaccionemos en pleno dominio propio, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes lo que cada uno aquí está viviendo. Señor, oramos por nuestros hermanos en Ecuador por la crisis que están viviendo, pero también queremos orar por las crisis que aquí estamos viviendo. Tú conoces las crisis en el hogar, las crisis financieras, las crisis de salud, las crisis de relaciones que cada uno tiene, Señor. En medio de esas situaciones difíciles queremos rogar que tú nos permitas, Señor, a cada uno escuchar tu voz y no las voces que son ajenas a ti. Y nos permitas también, Señor, tener un hablar correcto como tú quieres. Y no que la crisis nos lleve a decir barbaridades de las cuales después tenemos que arrepentirnos. Y Señor, en medio de las crisis, en medio del dolor y la indignación que a veces sentimos, no queremos dejarnos llevar por la ira humana, sino que queremos dejar lugar a la ira de Dios. Tú eres el Dios justo que obra justicia. Señor, haz de nosotros instrumentos de bendición. Ayúdanos a llevar este mensaje del Evangelio a otras personas que sufren, a poder decirles que ellos necesitan sabiduría de lo alto y escuchar la voz de Dios por medio de tu palabra. Señor, haz de nosotros gente que tu palabra puede llegar y producir fruto. Haz de nosotros personas que a través de nosotros tu palabra puede llegar a otros, Señor. Gracias porque estamos aquí adorándote y cantándote. Pero queremos también decirte, Señor, sírvete de nosotros para ser de bendición a una nación que sufre. Señor, a diario vemos personas sufriendo. Danos esa sensibilidad para llevarles esa voz de esperanza. Yo les pido que sigamos en oración, por favor. Quiero invitarle a que siga orando. Sigamos orando diciéndole al Señor: Señor, queremos oír tu voz cada día. Si tenemos que confesarle alguna falta, digámosle: Señor, perdóname. Allí, mientras estamos orando, vamos a tener el tiempo de Santa Cena. La Santa Cena es un momento en el que recordamos la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Un poco de pan que nos recuerda el cuerpo de Jesús. Una copa que en lugar de vino tiene un jugo que nos recuerda la sangre que Jesús derramó por nosotros. ¿Quiénes pueden participar? Aquellos que, habiendo tenido un encuentro con Jesús, le pedimos perdón por nuestro pecado y, limpios de pecado, poder participar. Si esa es su condición, estamos invitados a participar. Mientras estamos allí orando, quiero invitar a quienes me van a ayudar a servir la cena que pasen adelante, por favor. Y mientras seguimos en oración, preparando el corazón, vamos a escuchar este canto que nos va a guiar el grupo de alabanza. Ante ti, adorando frente al mar de cristal.